Bueno, pues muy buenos chicos, vamos a contar un poco la última hora en el Barça, vamos a hablar de Rafa Juste y vamos a hablar de una confesión de Rakitic, que no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que confiesa esto, lo ha vuelto a hacer ahora, un poco más detallado. Rakitic que se ha retirado hace unos días y habla un poco de el Barça, de Xavi, de aquel Barça cuando le estaba, de cómo se dejaron, y bueno, algo que yo creo que todo el mundo estaba viendo cuando pasó lo de la Roma, lo de Liverpool, estaba claro que algo iba mal. Que algo iba mal. Estaba muy claro. Muy claro. Aquí hay gente que... No, aquí todo el mundo pensaba que esto iba bien. No, no. Yo creo que nadie decía en aquel momento que todo iba bien, sino que el Barça, creo que aún así, por ejemplo, en el año de el Liverpool, que es verdad que caemos contra el Liverpool que nos mete en 4, que en la ida ganamos por 3-0, pero ellos tuvieron 80.000 ocasiones de gol. Yo creo que aquel Barça todavía competía bien. Competir, no jugar. Porque jugar, pero sí que competía más o menos bien, aunque ya se veía que estaban en bajada. Es decir, en el fondo yo creo que todo el mundo lo vio, y sobre todo lo vio venir con Bartomeu, con las cosas que hacía, con las ofertas que hacía, con los fichajes, con los salarios. O sea, se veía venir, yo creo que casi todo el mundo, salvo que, no sé, hay gente que le cuesta un poco más, pero vamos, estaba clarísimo. Ya que tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta de que aquel Barça se había dejado, que los jugadores pasaban de absolutamente todo, ¿no? Rakitic dice, primero, si no hubieran fichado a Xavi, todos los culés habrían tenido un gran problema. Dice, sobre un poco su fichaje y tal, ¿no? Que le llamó, que tuvo que esperar como unas 10 horas de vuelo inquietante para poder hablar con el exdirector deportivo debido a el Mundial. Intenté descansar un poco, pero no dormí ni un minuto, deseando aterrizar para volver a llamar, dice. Dice, desde el primer momento estaba deseando incorporarme a el Barça. Y que Luis Enrique habló con él y me dijo que ya lo había dicho muy claramente a el club, que me querían cerrar lo antes posible. Al final acabó jugando 310 partidos, 36 goles, 13 títulos como culé. Rakitic, la verdad, para mí uno de los mejores fichajes. Sensación con Rakitic, lo que os dije hace unos días, que quizás se alargó mucho su estancia en el Barça, ya que el Barça luego fue en caída, y sensación, ya os digo, agridulce, con toda esa época de Bartomeu y demás, y creo que todos como que nos ha quedado un mal sabor de boca de jugadores como Rakitic por aquella época, que parecía que estaban ahí anclados, que estaban ahí aferrados a un contrato y tal, y pasaban de todo y nos humillaban. Es la sensación que quedó. Es triste, es una pena, pero al menos es lo que parece, ¿no? Es lo que parece. Y Rakitic, yo creo que por rendimiento, por la calidad y por el precio, fue uno de los mejores fichajes que el Barça ha hecho nunca. Nunca. Yo me acuerdo que lo fichamos por muy poco dinero. Y dio un rendimiento increíble. El entrenador más importante y que más me ha marcado ha sido Luis Enrique. Ojo. Luego la influencia de Xavi Hernández, que solo compartieron un año, porque llegó Rakitic, le ganó el puesto a Xavi Hernández en ese año, y fue el año que Xavi se fue del Barça. Por eso Luis Enrique y Xavi, digamos que no terminaron muy bien del todo. Por eso a día de hoy Luis Enrique a veces le lanza alguna indirecta y cosas así que hemos visto, porque su relación no fue la mejor. No fue la mejor. Dice, me impresionaba cómo dominaba el vestuario, cómo dominaba a la prensa, cómo dominaba la parte de marketing del club. Ojo, lo dije muchas veces, nos hemos dejado. Sin Xavi, todos esos detalles que tenía muy controlados se nos escaparon durante el camino. Es una pena porque podríamos haber ganado 3 o 4 Champions más, es lo que dice Iván Rakitic. A ver, equipo había para ganar unas cuantas Champions más. Pero no solamente lo que son las Champions, otros títulos. Es verdad que el Barça, incluso en aquella época con Ernesto Valverde, se solían ganar las ligas, Liga, Copa. Es decir, hicimos unos cuantos dobletes. En aquel mal Barça, que mucha gente decía que era un mal Barça y tal, que yo creo que el equipo aún competía, repito, ligas y copas solían ganar todavía, y luego ya dejamos hasta de ganar las ligas. Pero ¿alguna Champions más? Sí, hombre. Sí, la sensación es esa, de que aquel Barça durante esos años con el equipazo que teníamos podíamos haber chupado alguna Champions más. Pero él lo dice, nos habíamos dejado. Habían hecho el vago, se habían dejado llevar, y
era porque había un entrenador sin personalidad y un presidente que pasaba de todo. Un presidente que lo permitía. Y poco a poco fue permitiendo cosas. Y más vicios, y más vicios, y más vicios, hasta que todo el mundo sabe que en el club mandaban los jugadores. Y aquel Barça era un desastre. Aquel Barça años después fue un auténtico desastre. Y Rakitic lo confiesa, él fue uno de ellos que se dejó. Y que se fue Xavi, como que perdieron todo ese control. La importancia de Xavi Hernández. Y ojo, estaba Luis Enrique. Aún. Y estaba Andrés Iniesta y algún otro, pero que Xavi lo controlaba todo muy bien, supo mantener, bueno, de hecho, en aquel encontronazo que tuvieron, no sé si os acordáis, ¿no? Los más jóvenes no, pero los que seáis de mi quinta por ahí sí. Aquel encontronazo que hubo entre Luis Enrique con Messi, con Neymar, ¿os acordáis? Fue muy grande, casi Luis Enrique se va. Y fue Xavi quien medió. Fue Xavi quien habló con Luis Enrique por un lado, con Messi por otro lado. Fue Xavi quien arregló esa relación, ese encontronazo entre Messi y Luis Enrique. Fue Xavi. Y a partir de ahí el Barça empezó a ganar, empezó a jugar mejor, le empezaron a hacer caso y el Barça ganó el triplete. Pero fue Xavi quien arregló esa situación que era insostenible. Fue Xavi. Para luego no se contase con él y él se marcharse a final de la temporada. Momento que se fue Xavi, que era un poco el que unía todo y el que tenía la unión por todos y el que era el auténtico, vamos, el auténtico líder y el que decía esto es así y no hay que pasarse y el que manda es el club y es el entrenador y hay que respetarlo, el que daba un poco de rigor y de coherencia a ese vestuario era Xavi. Se fue Xavi, como dice Rakitic, se dejaron, pasaron de todo y así nos fue. Evidentemente teníamos a Messi, teníamos a Suárez, teníamos a Neymar, teníamos un equipazo aún y el Barça fue ganando ligas y el Barça todavía competía, evidentemente porque eran muy buenos. Pero claro, cuando llegaba un rival como el Liverpool, ¡pum!, para casa. Eso es lo que hay. Luego, sobre la importancia también como entrenador. Si no le hubieran fichado cuando estaba en Qatar, todos los culés habrían tenido un gran problema. Xavi dio entrada a todos esos chicos que ahora están haciéndolo tan bien y tenía esa capacidad de ponerlos donde tenía que ponerlos. Esto es lo que dice. Luego, sobre Messi, ¿no? La relación que tenían, era uno de los primeros que me decía, Iván, si necesitas algo me lo tienes que decir. Él ni sabía la capacidad que tenía para impresionar a la gente con solo su presencia. A ver, evidentemente, Messi en un vestuario, bueno, en cualquier sitio tiene que imponer mucho, tiene que impresionar mucho. O sea, yo me imagino que entras a un vestuario y te encuentras con Messi, yo al menos me cago encima literalmente. O sea, me hago caca. Me hago caca. Literalmente. De hecho, mira, el único sueño creo que me queda por cumplir, yo diría que es ese, conocer a Leo Messi, es el único. El resto lo digo siempre, los he cumplido todos. Todos los sueños que tenía, los he cumplido todos. Absolutamente, muy por encima de lo que yo soñaba. Luego, por supuesto, como siempre digo, tienes que tener otros objetivos, otras metas, porque si no tienes metas, no tienes objetivos, estás muerto, estás perdido. Siempre tienes que tener una meta, un objetivo y demás. Pero ya son eso, metas, objetivos, retos. Pero sueños, yo los cumplí todos, menos conocer a Messi. Es lo que me falta, conocer a Leo Messi. Pero bueno, entiendo que en persona tiene que impresionar y en un vestuario muchísimo más, ¿no? Sobre si el carácter de Messi a veces generaba algún conflicto. Tuvo, y aquí lo dice, un problemilla con Luis Enrique. Cuando hay dos caracteres muy fuertes, llegan a momentos que pueden ser un poco complicados. Bueno, un problemilla no fue. Un encontronazo fuerte. Y fue, como dije antes, Xavi el que arregló todo. O sea, la importancia de jugadores como Xavi. La importancia de líderes. De gente, no solamente un capitán o un veterano. No. Jugadores que sientan la camiseta. Que sientan el escudo. Y que entiendan el club. Es muy, muy, muy importante. A veces no estamos de acuerdo con alguna situación y suelen saltar algunas chispas, pero es algo normal. Esto es lo que dice, que es algo normal y que no pasaría nada y tal. Por lo cual la confesión de Rakitic me parece sencillamente impresionante, me parece increíble. Algo que yo creo que todo el mundo sabía, creo que aquel Barça era una locura
que nos daba para ganar ligas y demás, pero que en el momento que se venía un club como el Liverpool y estos que ponían más ritmo, más intensidad, nos comían. Una pena. Sí que en el fondo agradezco la sinceridad de Rakitic de que diga, mira, esta es la verdad. Nos dejamos, pasamos de todo, fuimos unos vagos, porque el resumen es fuimos unos vagos y pasamos de todo. En el club veíamos que no mandaba nadie, que no pasaba nada y hacíamos lo que nos daba la gana. Y luego había un entrenador que también le daba todo lo mismo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y hablo de Ernesto Valverde, que creo que es un gran entrenador, pero que en el contexto que estuvo no le quedó otra que ceder a lo que querían los jugadores. Claro, cuando arriba hay alguien que no manda, que no hace nada, estás perdido. Por eso siempre os hablo de la importancia de que los presidentes, de que la directiva respalde la figura del entrenador. Es fundamental. Que todo el vestuario sepa que los de arriba, vamos, dan el máximo apoyo al entrenador. Es fundamental. Fundamental. Y vamos a hablar también de lo de Rafa Yuste, una información que sale en Mundo Deportivo. Rafa Yuste pendiente de un viaje a Arabia para decidir su futuro. El vicepresidente azulgrana, que es la mano derecha literalmente de Laporta, van siempre juntos a todos lados. En los últimos días hay rumores de que se puede ir a Arabia, a el Al-Nassr. Dice, el vicepresidente se desplazará a Riad para negociar y escuchar las condiciones que le ofrece el Al-Nassr de cara a poder convertirse en su nuevo CEO. O sea, se puede convertir en el nuevo CEO del Al-Nassr, que es el equipo en el que está Cristiano Ronaldo. En principio dicen que él no se quiere ir, que el Barça es el club de su vida. El Barça está ahora mismo muy cómodo, está en un momento increíble y que solamente se lo pensaría por una cantidad evidentemente muy alta. Muy alta. Pero va a viajar, según dicen, y escuchará la oferta. A ver, mucha gente esto lo está criticando, ¿no? Está dejando tirado a Laporta, otro que se va. Hay que entender el contexto. Una cosa es que tú te vayas por discrepancias con él, pues con el presidente, con el... No es el caso. No hay discrepancias ni con Deco, ni con Laporta. Otros sí que se fueron porque tenían esas discrepancias, no les gustaba tal y se fueron. Ok. En este caso no. En este caso hablamos de dinero. Hablamos de dinero. En el Barça puede estar muy a gusto, lo que quieras, pero al final igual le ponen encima de la mesa tantos y tantos y tantos millones que, hombre, yo entendería que se marchase. Yo entendería que se marchase. Es más, no me parece, con todo el respeto del mundo, ningún drama. O sea, Rafa Yuste es más una figura de apoyo a Laporta, es más una figura de asesor, de que le aconseja y tal, que alguien súper importante en las negociaciones. A ver, no es una figura tan importante dentro del club. Repito, sin menospreciarle, con todo el respeto del mundo, es un gran profesional, tal, pero que el Barça no va a notarlo porque se vaya. Y esto hay que dejarlo muy claro, que no pasa nada, que no es el fin del mundo. Pero hay que entender que si viene Arabia, le ponen encima de la mesa no sé cuantísimos millones, hombre, es entendible. Aquí todo el mundo tiene un precio. Absolutamente todo el mundo. Y el que diga que no, miente. Por una razón, por otra, o porque tú quieres más dinero sin más, o porque tú con ese dinero quieres ayudar a tus padres, porque ese dinero quieres ayudar a los animales, porque ese dinero quieres ayudar... Lo que sea, pero todo el mundo tiene un precio. Al 100%. Y al final hay que entenderlo. O sea, es algo lógico. Pero bueno, vamos a ver qué decide y a ver qué pasa. Quiero saber un poco vuestra opinión, como siempre. Ya sabéis, apoyad con un enorme like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.